Bienvenidos a Punto de Encuentro, su punto donde confluyen las ideas, modos y técnicas, donde conectamos mentes y construimos puentes, o viceversa, construimos puentes y conectamos mentes. Bienvenido, y aquí traemos un programa especial como de costumbre, con una persona sumamente capacitada y con vasto expertise en lo que es el derecho humano. Eso que nos implica todo, ese conocer que deberíamos estar conscientes, qué merezco y cómo debo exigirlo. Y el programa de hoy lo hemos titulado Conocer los derechos humanos para exigir nuestros derechos. Bienvenido, Harold Modesto. Es un placer tenerte aquí en Punto de Encuentro, compartiendo con nosotros este conocimiento, este saber que deberíamos nosotros de empoderarnos cada día más con él. Muchas gracias, Mirita, y para mí es un gran placer estar aquí en Punto de Encuentro para compartir algunas ideas y por supuesto que quienes siguen este espacio puedan conocer un poco más del tema de los derechos humanos. Así es, que muchas veces son obviados, Harold, y quiero resaltar de inicio que Harold es muy joven, aunque ustedes lo vean con mojadito de locutor y todo formal, con su corbata. Harold es joven, ¿puedo decir tu edad? No hay ningún problema. Claro, tengo 37 años. 37 claro añitos sí. Apenas, pero ni leerles el currículum de Harold, porque es muy extenso. Lo que quiero iniciar diciendo es que tú eres licenciado en Derecho primero. Correcto. Y que tú te has ido especializando de manera continua en derechos humanitarios, que ha hecho aportes continuos, que ha publicado, que perteneces a organizaciones muy relevantes en nuestro país, como es el Defensor del Pueblo, que vamos a ver un videíto sobre el Defensor del Pueblo. Me encantó cómo explica esos derechos. En el 2023 salió. ¿Cómo hemos nosotros en República Dominicana avanzado, pero también nos falta mucho? Y hoy queremos conocer primero quién es Harold y por qué Harold se vincula desde temprana edad con los derechos humanos. Muy bien. Yo creo que esta es una de las aproximaciones más difíciles para cualquier profesional, que es hablar de sí. Porque evidentemente uno evita en gran medida como compartir demasiados detalles acerca de lo que es la trayectoria profesional para evitar parecer un poco presuntuoso y todo lo demás. Pero ahí es que entra, y permíteme decirte, la humildad y también la modestia. Y en el estoicismo se explica que nosotros primero debemos de reconocernos. Primero claro. Somos nosotros en sí, en esencia, para poder entonces aportar a toda la ciudadanía o digamos al mundo. Entonces, por favor, despláyate. Claro. Como quiera yo te voy a ir sacando a cucharadita. Yo sé que sí, poco a poco. Se nota, ¿verdad? Se nota. Sí. Este es un conversatorio, siéntete abierto, Punto de Encuentro, y los que nos siguen, lo que estamos aquí fijo, es para conocer. Y los que se siguen sumando son aquellas personas que de verdad quieren aprender. Y aprender que sí se puede y se puede hacer bien, desde donde usted venga. Es así, sí. Es así. Bueno, pues te cuento. Mira, yo nací en Santo Domingo Este. Me crié, pasé toda mi vida en el sector de los mameyes, justo que es parte de la historia nuestra, detrás del Muro de la Vergüenza. Curiosamente, la calle donde crecimos mis hermanos y yo es la calle Libertad, detrás del muro, que fue creado cuando se construyó el Faro Colón para tapar la pobreza que había en los márgenes que no se desalojaron. Ahí crecí, estudié en las escuelas del sector, en algunas, también estudié en la Escuela Socorro Sánchez, y finalmente, bueno, me hago abogado en OIM, ingreso a la universidad en el año 2003. Permiso. Los místicos dirían, Muro de la Vergüenza. Ajá. El sector de los mameyes.
zona olvidada, zona, digamos, marginada. Marginada, es así. ¿Qué más le podríamos? Mencionaste algo más. Muro, detrás del muro. Claro. Separar a las personas de esa construcción que se hizo del Faro a Colón para que no se viera la pobreza detrás del muro. Todo eso fue, bueno, a principios de finales de los 80, principios de los 90. Esa es la parte donde yo comienzo a caminar básicamente. Y mira qué tremenda estrella sale de ahí. Porque y permíteme, Harold, yo sé que tenemos mucho por delante, pero yo siempre me gusta resaltar en el programa que no importa de dónde usted venga, ni cuál es su historia, es lo que usted haga con su vida y cuáles decisiones decida tomar a partir de ya, es así. De hoy. Es así. Fluye. Y bueno, por decisión de mi madre, porque yo iba a estudiar publicidad, pero mi mamá no estaba de acuerdo. Entonces se decide unilateralmente en mi casa que yo voy a estudiar Derecho. Pero ya yo lo acepto y empiezo en el año 2003. O sea, yo tengo unos 21 años ya en este mundo del derecho, a transitar por ese camino de aprendizaje. Tuve la dicha de que en el proceso de formación, entonces conocí a un hoy juez de la República que preside una de las salas del Tribunal Superior Administrativo, el magistrado Franklin Concepción. Y a él le debo mi ingreso al Poder Judicial en el mismo 2003. Pero en 2004. Pero porque te destacaste. Lo conocí en unos cursos. Y cuando tú hablas de unilateral, la parte en la formación en el hogar, ¿es porque solo estaba mamá opinando? No, estaba mi mamá y mi papá. Lo que sucede es que yo vengo de un hogar donde las cosas se hacían como ellos decían. Claro. Ok. Que aunque tú querías publicidad, exacto. Y ellos no se perfilaban a ellos, decían, bueno, colgarme un título de derecho es mucho más valioso. Pero ¿será que ellos estaban realmente dirigidos por Dios? Porque se te da muy bien. Yo creo que sí, porque el derecho me permitió encontrarme. Entonces sucedió que era más como que, bueno, el hijo mayor, yo soy el mayor de 3 hermanos, mi hermana, yo le llevo 3 años a mi hermana y 6 años a mi hermano menor. Mi hermana es jueza y mi hermano menor es militar. Y bueno, se les ocurrió a mis padres que quizá lo que convenía era que el mayor de nosotros empezara a saber defenderse, precisamente por las circunstancias sociales. Entonces, mi mamá coincidió por error con una publicación de un diplomado, un curso en publicidad cortito, como de 6 meses. Y mi mamá asumió que yo iba a estudiar algo de 6 meses. Entonces me dijo, no, usted no va a estudiar nada de 6 meses, usted se va para la universidad a estudiar algo. Entonces, en el diálogo surgió el tema del derecho. Y bueno, empecé a descubrir lo que era el derecho. A mí siempre me ha llamado la atención la literatura. Entonces el derecho, aunque tengo esa parte creativa, me permitió entonces darme cuenta de cómo yo podía comunicar a través de mis experiencias en el derecho utilizando la literatura. Entonces ha sido... una fusión. Sí, claro. Y sí creo que sí hubo una incidencia de Dios, porque con el paso de los años uno se da cuenta de que hay muchas personas en las que uno incide, que uno motiva, que uno apoya, que ven quizás a uno como modelo. Que no hay casualidad. Correcto. Que hay diosidencia. Es así. En todo lo que nos pasa. Es así. Cuando creemos. Entonces creo que a eso le podemos atribuir mi llegada al mundo del derecho. Y a partir de ahí, de esos inicios, empiezo a trabajar en el Poder Judicial. Y duro en el Poder Judicial unos 6 años o más. Y ahí conozco a personas que me formaron, me enseñaron bastante acerca de cosas que un muchacho de 16, 17 años no podía saber. Y eso me permitió entonces prepararme para los desafíos que venían más adelante. Ahí conocí a la magistrada Rosalba Garib, que es verdaderamente mi forjadora, la persona que más duro me trató, pero que más influyó en mí. La magistrada Doris Pujols, por ejemplo, y todavía atesoro la relación con estas personas. Y por supuesto, al juez que primero me recibe cuando Franklin Concepción me lleva al Poder Judicial, que es el magistrado Alfredo Ríos Fabián, que hoy está en la honrosa condición de retiro. O sea, que tú eres el producto de grandes personalidades que han ido pasando por nuestras instituciones del sistema judicial. Correcto. Además de que destaco que... Tú has sido un pupilo formado. Sí, sin dudas. Personas muy honestas. Eso influye bastante también en el comportamiento de uno, y muy trabajadoras. Pese a tu pasión por la literatura, tú no te creíste que venías aquí a conquistar el mundo, sino que tú supiste hacerlo como Platón, ¿verdad? Sí, claro. Aprender de su maestro. Claro que sí.
Claro y que por sí. eso hoy en día te toca. Conforme la madurez le permitía a uno entender algunas cosas, porque a veces uno muy joven no entiende el mensaje en el momento, Cuéntame de eso, pero después de la sí. juventud. ¿Cuáles son esos temas que se dan en la juventud, que son disyuntiva para avanzar? Bueno, en la juventud nosotros ordinariamente asumimos que a veces el sobreesfuerzo que se le impone porque alguien está viendo algo distinto en uno es una decisión medalaganaria del otro. Entonces, por ejemplo, Franklin siempre me decía, yo no te asigno este trabajo porque quiero asignártelo a ti, sino porque tú eres el que menos tiempo tiene, el que más dedicación imprime al asunto. Y en la medida en la que uno iba viendo estas cosas, a veces hasta se comenzó a transformar el momento en el que a uno hasta le llamaba la atención, no lo tomaba como un aprendizaje. Bueno, esto no, quizás no es lo que me agrada, pero ¿qué yo puedo sacar de ¿Y esto? por qué a mí? Claro, ¿No te llegaste a preguntar por qué a mí? Claro que sí. Porque si me están exigiendo más a mí, ¿no? ¿Y será que no hay más? Claro que sí. Y el resultado fue ese, o sea, un poco más de exigencia que me permitió entonces Avanzar. entender que yo no tenía los límites que pensaba que tenía y que lo que sí tenía entonces podía superarlos rápido. Y eso se lo debo a las personas con las que me formé, sin Sí. lugar a dudas. Permítame resarcir que es importante dejarse guiar, es importante tener mentores, es importante tener coach, es importante consultar, es importante ser humilde para dejarse instruir, porque muchas veces creemos y que lo sabemos todo y que también aparte de eso venimos con el ego tan elevado que creemos que el otro siempre tiene la culpa de lo que me está sucediendo y no vemos más allá. Y ciertamente detrás de toda enseñanza viene un mensaje que es lo que marca tu destino. Y una filósofa dijo, bueno, ella es defensora también de los derechos humanos y actualmente publicó, Mary Robinson, dice, si nosotros conocemos, la palabra conocer, saber, conocer, adquirir, estar consciente, que no es lo mismo que leí o me enteré, conocemos los derechos y trabajamos en pos de ello, podríamos evitar muchos males a futuro. Sin dudas, sin dudas. Yo creo que ¿Por qué la es pasión por extraño. el derecho? La pasión por el derecho se despierta precisamente en ese caminar por el Poder Judicial. Porque al estar muy joven, las cosas interesantes que pasaban ahí, yo empecé a trabajar con el código anterior, con el código de procedimiento criminal, eran cosas muy distintas. Tú eres litigante. Sí. Y ahí se hacían interrogatorios, o sea, eran realidades con las que yo nunca estuve en contacto y no tenía tanta información como la que obtuve en tan poco tiempo en el Poder Judicial. Discúlpame, Harold. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos en breve, porque es interesante. Yo quiero conocer ese trayecto tuyo en el Poder Judicial y todos también vamos a aprender de eso. Volvemos en breve. Punto de encuentro, tu punto donde confluyen las ideas, modos y técnicas.
construyendo puentes, conectando mentes. Aquí con nuestro querido invitado, Harold Modesto. Como su nombre lo dice, su apellido en específico, Modesto. O sea que todo es transparencia. Gracias, Harold. Seguimos aquí y habíamos quedado en lo que es tu trayectoria con el Poder Judicial. Cuéntanos brevemente sobre esa experiencia y adquisición de conocimiento. Bueno, yo trabajé en el cuarto juzgado de instrucción en ese momento, después se convirtió con la reforma en el de la instrucción y el resto del tiempo lo pasé en la coordinación de los juzgados de la instrucción. Entonces nos tocó montar todo lo que era la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que era trabajar en horario extendido en el Poder Judicial. Ahí se presenta en mi vida una transición. Yo comienzo a frecuentar, descubrí en esos días que había una fundación en el país, que es la Fundación Global Democracia y Desarrollo, porque me enteré de conferencias de personas que venían al país. Para el año 2005 o 2006, por ahí, yo comencé a frecuentar la fundación. Sencillamente me aparecía en la fundación y entraba a las conferencias y me llamó la atención que en la fundación, a pesar del público que asistía normalmente a las actividades, no había problema para entrar y para participar en esos eventos. Entonces, lo que me aconteció durante la formación como abogado, durante la formación mientras estudiaba Derecho, era que los temas que se trataban en la fundación, yo construía algunas reflexiones y publicaba unos pocos artículos a través de un amigo, Nelfis Stapleton, que me conectó con don Roberto Rodríguez de Marchena, cuando tenía el periódico Perspectiva Ciudadana. A partir de ahí yo sigo frecuentando la fundación, pero alguien un día me llama y me dice que hay una oportunidad de formar parte de un equipo de investigadores en el Observatorio Político Dominicano de Funglode. Empezamos a trabajar ahí en parte la formación con el Observatorio de Ciencia Política de Sciences Po y otro equipo de observatorios de la Universidad de Salamanca, y ahí se crea un primer equipo de jóvenes que se van a dedicar a la investigación en el Observatorio Político. Y empiezo a trabajar. ¿Dónde te formas? Donde me formo como investigador. Como investigador. Entonces ahí empiezo a trabajar un poco, a combinar esa experiencia del Poder Judicial con la experiencia del observatorio en la unidad del Poder Judicial. Me quedo en esta parte y tiempo después, entonces, tengo la oportunidad de coordinar la misma unidad y posteriormente entonces de construir las bases de lo que fue con un buen equipo de trabajo del Observatorio Judicial Dominicano que dirijo actualmente. Esa es mi trayectoria en Funglode. Entonces ahí hubo una transición entre mi primera experiencia en el Poder Judicial y bueno, eso, y la conexión con Funglode. Entonces, abro paréntesis. Funglode específicamente pertenece a la Fuerza del Pueblo. ¿Hablamos de partido cuando hablamos de la Fuerza del Pueblo? Acláranos ese mito, porque sé que algunos lo tienen. Eso es importantísimo. Sobre todo porque en muchos programas, a veces cuando me ha tocado participar con temas estrictamente judiciales, hay alguien que se pregunta si hay algún interés detrás de mi participación, por una razón fundamental. Funglode es presidida por el expresidente Fernández. Entonces, mientras el expresidente Fernández se encuentre participando en la actividad política, habrá la presunción de que todo lo que se mueve alrededor de Funglode tiene que ver con intereses políticos, pero la verdad es que no. Funglode es un centro de pensamiento. Por eso los que hacemos investigación desde Funglode no militamos en la Fuerza del Pueblo. No es que esté mal participar desde un espacio como un partido político, pero se ha establecido desde siempre en la Fundación, que ya tiene más de 20 años, una separación entre la actividad política del presidente de la Fundación y la actividad del académico que confluye con nosotros, con la generación de jóvenes que se formó ahí. Yo tengo ya 15 años vinculado a la Fundación y en ese espacio nunca se me ha dicho ni cómo pensar ni qué decir. Y eso es algo que yo valoro mucho, porque sé que no todos los espacios son tan plurales en el país, sobre todo porque, como dije al inicio, mi llegada a Funglode fue a través de una noticia de que había, por ejemplo, en un momento una conferencia de Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá. Yo asistí, sin que nadie me dijera cómo entrar, ni me establecieran, sencillamente alguien más que tenía deseos de obtener más conocimiento y participó. Y no te hicieron firmar, no te convencieron, Para no te nada. lavaron el cerebro. Para nada. Y yo voy a apoyar lo que acabas de decir de una manera bastante drástica, porque también me he formado con Funglode en determinado momento y nunca nadie me aló a un lado y me dijo, mira, esta es la Fuerza del Pueblo, esto es lo que queremos hacer, este es nuestro plan político. Nada de eso.
es como tú acabas de decir, libre de pensamiento y adquisición de conocimiento. Exacto. Que si muchos están interesados a ser parte de ese Fungloder y ir detrás de ese conocimiento, pueden hacerlo. Y que muchos jóvenes, como yo pude incorporarme a la fundación, ya no soy tan joven como cuando empecé, pero pueden acercarse. No me ponga vieja, que lo que te lleva un año, no me ponga vieja. Para nada. Lo que pasa es que uno mira hacia atrás y ve un poco el camino recorrido. Y dice, es bueno, que tú no has perdido tiempo, Harold. Eso sí. Eso es otra cosa, tú no Eso te has sí. ido a janguear, tú Eso no has sí. ido a estrenar Jordan, tú no has... No tuve ese paso. ¿Entiendes? Entonces, realmente tú has sabido aprovechar cada momento. Vamos a conectar directamente. Tengo aquí la pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos de los derechos humanos en la República Dominicana hoy en día? No de 45 años atrás. Muy bien. Bueno, y para conectarnos un poco con lo que veníamos hablando del tema de mi trayectoria, en el Poder Judicial, en el momento en que me tocó iniciar en el Poder Judicial, había muchas arbitrariedades. Y, por ejemplo, la policía tenía mucho poder. La policía arrestaba a una persona, duraba 3 meses con él, nadie sabía dónde estaba, y después se lo presentaba al juez, a veces hasta golpeado, y esas eran las personas que uno veía todos los días. Eso me generó algunas inquietudes, y por supuesto, bueno, la vida me fue colocando frente a oportunidades en las que he podido transmitir inquietudes acerca del tema de los derechos humanos. Entonces, el principal espacio para mí es mi país, en el que el tema de los derechos humanos es una preocupación de todos los días en distintos ámbitos. Nosotros tenemos derechos que son inherentes en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea el corpóreo, el espiritual y el social, y esos derechos tienen que ser garantizados por el Estado. Esencialmente, esa es la función del Estado. Ahora bien, yo solo puedo identificar cuando el Estado falla en materia de esos derechos cuando yo sé cuáles son. Y la verdad es que el primer desafío en materia de derechos humanos en la República Dominicana es que la gente sepa cuáles son sus derechos. Que muchas veces conocemos, somos ignorantes y por eso traemos este tema a colación. Conocer tus derechos para exigir tus derechos. Correcto. Yo te pongo un ejemplo muy práctico. Hay escuelas públicas, hay hospitales públicos, hay unas infraestructuras viales para yo acceder a esos servicios públicos y todo eso ya yo lo pagué. En el sentido de que yo soy un contribuyente y yo contribuyo especialmente para que los derechos que me permiten disfrutar del resultado de esa contribución se me satisfagan. Así es. Entonces yo necesito saber cuáles son para identificar en qué medida esa responsabilidad que tiene el Estado se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Si no, nunca voy a poder exigirla. Pero nosotros en el país nos acostumbramos nos a que, adaptamos sí, a que se incumplan. Claro. Entonces uno asiste a un centro de salud y uno admite que el trato no sea el adecuado, porque pierde de vista que uno tiene el derecho a la salud y eso empieza con el primer contacto con la primera persona que está en ese centro de salud. Entonces es importante conocer siendo los derechos. ese el primer derecho al cual nosotros estamos, o sea, la salud. Claro, aparte de la vida, claro. Después de la vida, ese es uno de los principales derechos a los cuales nosotros podemos accesar como derecho en sí. Correcto. Y es cierto lo que mencionas, porque ir a una institución a veces y ser maltratado y puede ser del Estado, o sea, sin lugar a duda, lo vemos como bueno y válido, lo dejamos pasar porque es normal, porque, bueno, necesitamos el servicio y ellos están en su derecho a decir no, que no se puede, que no procede y de la forma que ellos quieren. Claro. Esto yo lo veo contraproducente y yo que especialista en el servicio te puedo decir que el Estado necesita trabajar de la mano con derechos humanos y lo que son las políticas y estándares del servicio, buen servicio de calidad. No claro. Es solamente aportar un título ISO y que he ganado, ¿entiendes? Como tienen instituciones colgadas ahí, sí que somos buenos en lo que hacemos. Los procesos son importantes. ¿Y cómo? Pero es la gente la que dice cómo se siente con el servicio. Exacto. Y eso es más importante todavía. Exacto, cuando el pueblo habla. Correcto. Háblanos, por favor, sobre el defensor del pueblo. Bueno, el defensor del pueblo es como la parte... Eres secretario. El colofón, sí, me ha correspondido servir desde ese espacio. También no sé cómo que te divide con tanto, porque eres padre, eres esposo,
eres Claro. como especie de mago, Hago mago mi esfuerzo, real. Hago mi esfuerzo. Pues Mirita, me ha tocado servir en el Defensor del Pueblo los últimos 3 años. Precisamente mañana rendimos cuentas del tercer año de gestión en el Defensor del Pueblo. Y ha sido una experiencia bastante interesante por algo que yo debo confesar acá. Así como hablamos de desconocer los derechos, una de las preguntas que se hace todo el mundo es ¿para qué sirve el Defensor del Pueblo? Exacto. Y Acláramelo. yo tenía esa inquietud, porque antes de ser parte de este maravilloso equipo de trabajo, la institución no había tenido esa incidencia en la sociedad dominicana. Y puedo decir que me ha tocado la parte dura, que es la que tiene que ver con los casos por violaciones de derechos humanos desde la Secretaría General y cada uno de sus departamentos. Puedo decir que la diferencia ha sido marcada por la vocación que tiene ese equipo de trabajo de innovar, esencialmente los abogados y encargados de la Secretaría General, que tiene 4 departamentos: atención al ciudadano, notificaciones, litigio estratégico y, por supuesto, investigación de los casos de derechos humanos. Entonces, para mí ha sido una experiencia bastante interesante. ¿Cómo lo procesan los casos? Los casos inician con una denuncia de algún derecho vulnerable conculcado que hace un ciudadano, que se transforma en una reclamación o se transforma en una solicitud de orientación de ese ciudadano. Se investiga y luego... Y luego entonces, como la misión del defensor es procurar la defensa de esos derechos humanos, o como dice la Constitución, contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, el defensor tiene que encarar a la administración pública, que es el principal objetivo del defensor, porque son los derechos que precisamente transgrede la administración pública. En pocas palabras, el director del hospital X, el director de la escuela Y, el servidor público. Te voy a aterrizar, Correcto. aplatanado. ¿Me permiten? ¿Hay tiempo, Paulino? ¿Puedo poner un ejemplo? Claro. Harold, una persona en una institución, así sí me voy a reservar el nombre para no exponer, una institución del Estado que brinda salud en términos, bueno, una persona que fue ultrajada, que fue manipulada, que fue conquistada y persuadida para tener intimidad con su superior. Y al esta rehusarse a tener intimidad, fue cancelada, fue desvinculada de su función. Si ella va al defensor del pueblo, ¿cómo ustedes procesan ese caso? Claro que sí. Te lo estoy resumiendo. Un ejemplo extraordinario, Mirita. Nosotros nos ocupamos de cualquier desvinculación de un servidor público que no siga las reglas del debido proceso administrativo. Como la administración también tiene que relacionarse. ¿Están apoyados ustedes por el Estado Dominicano para eso? Nosotros somos los que provocamos el apoyo de las instituciones del Estado, porque la institución del Defensor del Pueblo solo se debe a la Constitución y a la ley. Entonces, como órgano autónomo, nosotros no tenemos otros vínculos que no sean con ocasión de los mismos casos. Entonces, el Defensor del Pueblo tiene su presupuesto, tiene sus espacios propios, vamos a inaugurar, independientes, y bueno, seguimos trabajando en esa independencia, que en la medida en que más exigimos y más incidimos en los cambios, entonces la institución y por supuesto las autoridades se fortalecen. Entonces ese es un buen ejemplo, el de una persona que por una cuestión de arbitrariedad, por rehusarse a ofrecer favores de cualquier tipo, entonces termina siendo arbitrariamente desvinculada a una institución. Nosotros, por ejemplo... Más los daños y perjuicios que se suman a nivel psicológico de todo el proceso llevado hasta cabo. Y económicos también, porque a veces sucede que las desvinculan o los desvinculan y tampoco le quieren pagar sus prestaciones económicas. Ya lo sabe, con la mano adelante y la mano atrás. Nosotros hemos hecho que se restituyen en estos 3 años más de 150 millones de pesos solo de prestaciones económicas y otros derechos. El año pasado fueron unos 50 y tantos que se lograron desde el Defensor del Pueblo. Ese es parte del trabajo de la institución, donde hay la violación de un derecho, entonces le corresponde al defensor encarar a la administración pública y decirle, bueno, esto no está bien, y esto no está bien porque la ley dice cómo tiene que hacerse, que es la forma correcta. Excelente, buena aclaración. Sabemos que contamos hoy en día con el Defensor del Pueblo, porque tú sabes que surgen instituciones, muchas veces se hace una idea uno de que una más. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer? ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Niñez? Si los niños están en la calle ahí pidiendo. Claro. ¿Me explico?
O sea, uno se cuestiona cada ministerio que está haciendo y saber que realmente se ejecuta y se procede. Tengo una pregunta aquí importante. ¿Qué papel juegan las instituciones como Defensoría del Pueblo en proteger los derechos humanos? ¿Se le exige ante el Estado o se le exige ante la institución del Defensor del Pueblo defender en sí los derechos humanos? Sí. ¿O simplemente por default yo creo mis propias políticas? Yo que tengo una empresa junto a mi esposo, yo creo mis propias políticas y de ahí estipulo qué hacer o qué no hacer según el Ministerio de Trabajo. No. Bueno, primero es que nosotros tenemos un marco muy claro que es la Constitución, que establece los derechos en sus distintos segmentos, los derechos individuales. Y si no lo hace y soy un emprendedor, Harold, te aterrizo. Aquí trabajamos con muchos emprendedores que desconocen Totalmente. Las leyes, desconocen todo. O sea, ¿con qué se come esto? O sea, cuando realmente ellos creen que emprender y establecer un negocio formalmente, creen que es solamente vender y quizás pagarle al Estado lo que le corresponde de impuestos. Ustedes me llevan la contabilidad y yo lo que hago es vender. Y entonces, ¿cómo me manejo con los empleados? Claro. ¿Cuál es mi responsabilidad moral como empresa? También es importante, eso es una cuestión de riesgo, porque quien emprende y no conoce bien cuáles son los riesgos legales que acarrea su emprendimiento, entonces compromete el emprendimiento. Eso es una cuestión fundamental. Creo que en el Estado pasa igual, y ahí lo importante del Defensor del Pueblo. Designan a un funcionario X por la coyuntura política. El éxito electoral se retribuye con la designación en espacios de poder de las personas que participaron en ese éxito. Eso es aquí y en todas partes del mundo. Ahora, esa persona debe tener los conocimientos, debe tener la responsabilidad para saber que es un servidor y que tiene que servir a las personas y que tiene que ser el principal responsable de tutelar los derechos. Hago este ejercicio porque en la empresa, en el ámbito privado, al final se generan recursos, se genera capital con el trabajo de la gente. En el Estado pasa igual. Se genera con lo que contribuimos nosotros y con el esfuerzo de nosotros. Entonces sería contraproducente que el aparato creado para la generación entonces opere en contra mía. Pero lo cierto es que por el desconocimiento de las normas pasa muy frecuentemente. Por eso se dan esas licencias tan abiertas de permitirse desvinculaciones arbitrarias, la no correspondencia. Claro, si vamos al espacio privado, por ejemplo, pensamos en el tema de hacer los aportes de la tesorería de la seguridad social, que son garantías para el empleado, para el trabajador, pero que han sido construidas con muchísimos esfuerzos derivados de generar más bienestar en la gente y todo lo demás. Entonces es importante hacer esta reflexión en cada caso. Yo siempre recomiendo desde la perspectiva privada que, bueno, usted si va a tomar la decisión de emprender tiene que tener cerca a un contador. Creo que estamos en un espacio idóneo para eso. Y por supuesto tiene que tener cerca a un abogado que permita adelantarle cuáles son los riesgos de su emprendimiento, para que no tome decisiones a veces arbitrarias sin la debida información que comprometan su emprendimiento. Así es. Bueno, corroboro, tú sabes, 100% contigo, porque estás en Punto de Encuentro y Paulino, sus asesores y consultores, nos encargamos Claro que sí, de dar toda esta asesoría y ayudar al emprendedor. Pero si algo bien es cierto, Harold, es que nosotros mitigamos muchas veces el compromiso que tenemos como emprendedor porque no conocemos también nuestros derechos. Y tú hablabas de conocer. ¿Qué tan fácil es conocer, Harold? ¿Qué tan fácil es exigir? En nuestro país que no estamos, digamos, que no tenemos la cultura de exigir. Porque si no vamos a Estados Unidos, si no vamos a Europa, ya hay todo un programa creado de exigencia de mis derechos, tantos a manera personal, a modo general y empresarial. Yo creo que exigir los derechos en términos muy llanos para que la gente nos comprenda. A veces puede parecer, porque nos pasa, por ejemplo,
si se nos roban el tanque de gas, uno dice, pero yo voy a ir a la policía a presentar una denuncia, a coger lucha para la policía, porque me robaron un tanque de gas. No, yo prefiero comprar mi tanque de gas de nuevo. Exacto. O comprar la bomba, ¿qué pasa? Lo digo por experiencia. Entonces, ¿Te pasó? ha pasado. Y cuando uno llega a la institución, uno se da cuenta, pero todo esto funciona como para desmotivar, desalentar que yo haga algo que tengo que hacer cuando me afecta. Es cierto. En mis derechos. Fluye. Sin embargo, sin esa denuncia, sin entrar en contacto con esa parte difícil, es imposible cambiar las cosas. Entonces resulta que al que le han violado sus derechos, hablamos en principio de los que no los conocían, pero están los que conocen sus derechos, pero deciden también no exigirlos, porque entienden que el cambio que se va a producir en las cosas es tan mínimo que no vale la pena, Y es agotador el proceso. Claro, claro que Te sí. lo digo por experiencia. Pero el mensaje debe ser, muy a pesar de esto, veamos qué tanto avanzamos en el asunto. Te voy a poner un ejemplo. En el año 2021, recién llegamos a la gestión, recuerdo que una de los primeros casos vino de la Unión de Maestros Pensionados y Jubilados. Gente que le dedicó toda su vida a educación y que exigía la indexación de sus pensiones. Sector olvidado. Totalmente. Totalmente. Ya menos olvidado gracias al Defensor del Pueblo. Gloria a Dios. Entonces, cuando los maestros nos plantean la situación, que es que en el 2008 se hizo una modificación de la Ley de Educación para que cada 3 años, cuando se emite un decreto de pensión de un conjunto de servidores que honraron las aulas con su dedicación al magisterio, sea reconocido este tiempo y que sean ajustes por inflación y bueno, los maestros no tengan dificultades para comprar sus medicamentos después. Esto en términos de pensión. ¿Y en términos de salud? En términos de salud, bueno, igual. No. Igual. No. Aquí... No, yo no, perdón, porque permíteme que yo tengo una maestría, humildemente hablando, un diplomado en lo que es la seguridad social. Correcto. Y yo te puedo decir que una cosa es la pensión con la que yo merezco vivir el resto de mis años por haber brindado 30 años de servicio continuo al Estado. ¿Entienden? Y otra cosa es lo que el seguro médico, el seguro de salud social, debería de ampararme a mí por yo también haber trabajado al Estado Dominicano y que no me la ponga en China. Claro. Ahí entonces entra el tema de las condiciones de las coberturas, que sabemos que son una discusión patente en la República Dominicana y que merecen una revisión. Y dime tú, como defensor de los derechos humanos, ¿cuándo vamos a trabajar esa mano negra que mueve el sector salud? Eso de la seguridad social. Bueno, incluso nosotros tenemos un congreso que ya en el mes de junio. Invítame porque que sobre está el tema de seguridad ya interesante. te está casi invitado. Además salgo de aquí e inmediatamente entonces me comunico con el equipo para que precisamente les llegue la información del congreso. Estamos todavía en la fase de construcción y pronto va a salir al público. Pues te decía, amiguita, los maestros se acercaron a nosotros con esa preocupación. Bueno, nunca se han indexado las pensiones desde 2008. Ya existía el Defensor del Pueblo, pero nos llega a esta gestión la preocupación. Nosotros iniciamos un proceso de exigirle al ministro de Educación de entonces, lo intimamos, le advertimos y lo pusimos en mora para ejercer una acción denominada amparo de cumplimiento. El ministro entendió la petición, además de que, bueno, por primera vez el defensor encaraba a un ministro en el país. Y de ese ejercicio tan sencillo como nosotros, como equipo, decirnos, no, es que hay que cumplir con la ley, porque la ley establece esto. Resultó que más de 29.000 maestros, pensionados y jubilados, tuvieron indexación de sus pensiones. En un tiempo que me pareció récord y con una inversión en términos de esfuerzo muy adecuada de parte de la institución. ¿Y no venía un precedente antes? No, nunca se había producido. Es la primera vez que a los maestros se le indexaban sus pensiones. Se le tomaba en cuenta. Entonces, ¿de qué nos hemos ocupado en la gestión? Es que, bueno, cada vez que pensionan a distintos maestros y se emite un decreto, nosotros vamos calculando los días hasta que se vence el plazo de los 3 años y le recordamos al ministerio, recuerde que el presupuesto del año que viene, usted tiene que indexar pensiones. Y eso hace que no se olvide, que no haya descuidos, que el dinero no se gaste en otras cosas, sino que se invierte en lo que establece la ley que se debe invertir. Bueno, ya hay otras cosas. Me parece que el tema de la seguridad social, en lo que tiene que ver esencialmente con los seguros de los maestros pensionados y jubilados y de los activos, también es una cuestión importante que tratar. Pero que legalmente debería de evaluarse
no imitando a Chile, no imitando a ningún Claro. otro país que tenga precedente con esto, porque si no funciona en Europa, ¿por qué tiene que funcionar aquí? Nosotros necesitamos nuestros modelos, nuestras Exacto, reformas totalmente auténticos. dominicanas. Exacto, Claro que sí. auténticos, sin dejar de estar copiando. Es así. Porque si todavía están luchando en Argentina y en Chile, porque todavía nosotros aquí tenemos que ser los rezagados en este tema. Claro, y hay que decir, Podemos nosotros resarcir y resarcir el tema y poder influenciar de manera positiva, creando precedentes de cambios favorables para nuestros ciudadanos. es así. Porque nosotros Es así. adoptamos muchas conductas, ya sea de Estados Unidos, en este caso con el tema de la seguridad social, de Chile y Argentina, y ellos están luchando allá hace tiempo y no han ganado. Yo creo que el modelo nuestro, que cumplió su ciclo, Exacto. debe ser revisado a profundidad, de conformidad con los problemas que tiene esta realidad, Y perdónenme los empresarios que están detrás. y que todos los sectores participen. Porque si al final las reformas son las reformas de un sector, entonces hay una parte de la sociedad que queda excluida, y eso hay que evitarlo en todas las materias. Y creo que hay una oportunidad muy interesante en este contexto. Hay un gobierno que se reinicia, por decirlo de alguna forma, con temas por delante y desafíos por delante. Podemos llamarle la atención, Harold. Podemos llamar la atención del gobierno para que también tome carta en el asunto, pese a que quizás tenga algunas comunicaciones ahí engavetadas, pese a que ya tenga visitas, pese a que tú eres una voz y yo soy una voz, que detrás nos respaldan también un grupo de personas que no saben expresarse. Sí, claro. Podemos hacer un llamado a la atención de nuestro, digamos, gobierno actuar para que tome carta en el asunto con el tema de la salud. Sí, sí. Precisamente uno Y de no los... estamos hablando, perdón, solamente de establecimientos, no estamos hablando de infraestructura solamente. Estamos hablando en una revisión del PDS de salud, estamos hablando en cobertura, estamos hablando en incluir a sectores que sí necesitan, que por default están afuera y aislados. Sí, sí, claro. Cada pensionado, Claro. no solamente el sector de los maestros. Y qué bueno que puntualizas, que insistes ahí con el tema de salud, porque nosotros hicimos un informe nacional de derechos humanos. Ha pasado que de los derechos humanos en la República Dominicana siempre hablan otros actores, internos y externos. Y es tiempo de que la República Dominicana sea ella y sean sus instituciones la que diga cómo están las cosas, y que bueno, se hagan los reproches y se hagan las mejoras automáticamente. Entonces el defensor, como Institución Nacional de los Derechos Humanos, emitió el año pasado el primer Informe Nacional de Derechos Humanos. Y yo creo que no va a ser difícil adivinar cuál fue el derecho que los dominicanos en ese informe identificaron como el más vulnerado. El sector salud. El de la salud. Número uno. Así mismo. El derecho más vulnerado para los dominicanos, y por supuesto, el espacio donde más se vulneran derechos es en el ámbito Y de sin la salud no hay nada. Claro, Sin salud claro. me crea a mí estrés en todo, me crea a mí una dicotomía en toda mi existencia, porque puedo decirte que si yo no tengo salud, no puedo funcionar bien como empleada, como esposa, como madre, Claro. como familia, como ente social no puedo funcionar bien. Y ni hablar de la parte mental. La salud del ¿Cómo? balance. Es así. Cómo es aislado la parte mental, la parte neurocientífica en el sector salud. Eso es un tema muy ambiguo que me apasiona. Qué bueno, porque bueno, hoy vi precisamente unos trabajos sobre el tema de la cantidad de personas que pueden padecer de trastornos mentales en el país. Y vale la pena enfocar un poco las políticas públicas en materia de salud hacia la salud mental. Pues yo le hago un llamado a eso. Tengo que hacer algún reporte de eso ante el defensor del pueblo para que ustedes se motiven a investigar en esa área. Hemos estado motivando, empezamos con los internos de los recintos penitenciarios. Empezamos, sí, ya publicamos de unos las trabajos acerca de este tema. El titular, nuestro defensor del pueblo, don Pablo Ulloa, ha estado muy activo con el tema de la denuncia de que hay que insistir con la cobertura en materia de salud. Fue de los primeros abordajes
al inicio de la gestión. Entonces Por- nosotros lo tenemos muy pendiente. Porque ya esa es la parte final cuando se ven en el reclutamiento del penitenciario, cuando ya están en la cárcel. Ahí es que se ve que hay realmente una situación psicosomática de un ciudadano. Es correcto. ¿Y qué tú me dices a mí de muchos otros ciudadanos que día a día dan indicio de desborde y que están situados en posicionamientos, por ejemplo, directivos, que están en el día a día, por ejemplo, fungiendo y que, oye, que no se sale a la luz también? Pero también tú lo ves a través de las cámaras, conductas desbordadas, Claro. y el Estado Dominicano no hace nada. Es así, puede hacer muchísimo más. Puede hacer Fíjate muchísimo que- más. Y aún así, cuando uno les reclama al seguro también cobertura para una situación de salud mental, y el seguro simplemente te la niega. Entonces, ¿qué? ¿Acaso el cerebro no es parte de todo un esquema estructurado de anatomía humana? Hay que atenderlo y entender sobre todo que es costosísima la atención en salud en materia de... Pero que de trastornos ahí mentales y depende demás. todo. Claro que Si, sí. si lo que volteamos es la torta y decimos primero el cerebro y luego lo demás, los neurocientíficos me entienden a lo que yo me refiero. Si primero trabajamos aquí, desde que el niño está pequeño, desde que el niño ingresó a la escuela y desde que el niño fue evolucionando, créeme que tenemos más auge y más productividad y mejor resultado en una sociedad que sí tiene derechos y deberes y cumple con lo mismo. Sí, claro que sí. Además, creo que de los resultados de la pandemia y de las secuelas del COVID, se afectó a muchas personas. Hay que ponerlo en mesa, hay que ponerlo en mesa. Ya no es un tema de que se me ocurre y que Claro, yo lo pondero claro. y que a ti Es te serio, agrada. es serio. Es serio. Después así. de la pandemia hay que ponerlo en la mesa. Muchísimo más. Y qué agradable ha sido tu entrevista, que yo diría deberíamos hacer un episodio número 2 para hacer todavía más, hablar de Ecuador, hablar de Honduras, hablar de tus aportes a nivel científicos, a nivel didáctico también en las instituciones a las que forma parte como maestro y aportas cada día más a construir en materia de los derechos humanos. Y bueno, y seguiré aportando porque bueno, uno como que le toma el encuentra el placer a Así insistir es. tanto en problemas que nos afectan a todos, que implican que seamos muchísimo más empáticos, que nos coloquemos en los zapatos, los pantalones, las camisas, de todo el que no está en las condiciones de defender los derechos en los que uno está, y abrir las puertas de las instituciones. Allá cuando van ciudadanos que están un poco molestos porque los han tratado muy mal antes y creen que en el defensor se les va a tratar igual, cuando preguntan por quién lo puede asistir y dicen, bueno, yo quiero hablar con el titular o quiero hablar con el secretario general, yo los recibo automáticamente. Siempre dicen, mira, discúlpame porque vine aquí, no hice cita ni mucho, pero bueno, es que usted no tiene que hacer una cita para ser recibido por ningún servidor al que le paguen con sus impuestos. Entonces hay que tener esa conciencia, porque todo el que vaya tiene un problema, tiene una necesidad. No quiere perder tiempo. No quiere perder tiempo. No es un hobby. No, para nada, no lo eligió. Exacto. Entonces yo estoy ahí para facilitar las cosas. Exacto. Y todos estamos ahí. Como debería ser cada institución del Estado. Hay un equipo muy comprometido, místicamente, en la defensa de los derechos, y eso ha sido la diferencia. Parecerá, porque somos muy inquietos, que somos más. Pero la Secretaría es un equipo compacto. Nosotros somos unas 27 personas. Y hay unos 14 y abarca abogados. tanto, abarca un país para el país completo. Con tantos ciudadanos y tantas situaciones. Claro que sí. Esperamos, Wow. bueno, que se integren más. El crecimiento de la institución permita que nosotros tengamos más alcance, que más gente se une a la lucha por los derechos, y que sobre todo el esfuerzo que estamos haciendo contribuya muchísimo más a que cada ciudadano entienda cuáles son sus derechos y cómo puede exigir que la administración los respete.
Así es. Así que si ustedes me reciben allá, yo barro el piso y le doy café a los que llegan y soy parte también. Haciendo el análisis de cómo ha sido el intercambio de las inquietudes, no creo que ese sea el labor. Usted va a estar en la calle exigiendo derechos también y encarando funcionarios. Marcando límites. Claro que sí, claro que sí. No, pero a mí me importa. Yo limpio el piso, brindo café y le brindo una sonrisa también de que sí se puede y se puede hacer bien. Aquí hemos estado en Punto de Encuentro con Harold. Dios mío, este hombre tan modesto como su apellido lo dice. Qué lindo, qué alma, qué esencia. Gracias, Harold, de verdad que sí, por haber compartido con nosotros tu expertise, tu trayectoria y de qué manera tú aterrizas el humanismo. No necesitamos que baje Dios a ayudarnos. Muchísimas gracias. Bueno, siempre necesitamos la ayuda de Dios. Sí, pero que baje es otra cosa. Una cosa es implorarle a Él, claro, porque Dios nos manda muchas formas de cómo ser ayudado y nosotros muchas veces obviamos esas maneras porque no estamos en el conocimiento pleno, pero sin embargo, Él no necesita bajar, Él desde allá puede ayudarnos a través de sus ángeles terrenales. Claro que sí. Yo lo creo así. Yo encantado de haber participado en este espacio, me sentí muy a gusto a lo largo de este diálogo y espero que me vuelvas a invitar. Tan humilde, sí. ¿Verdad? Tan humilde el espacio, es pequeño, no hay glamour ni nada de eso, pero sí hay armas conectadas y mente que estamos construyendo puentes para aquellos que quieren creer que sí se puede en nuestro país. No tienen que emigrar para ningún otro lado. Se puede aquí. Y todo lo que usted quiera y desea aportar, puede hacerlo de manera positiva. Y ahí tenemos a Harold como secretario del Defensor del Pueblo, que te va a recibir ante cualquier situación, pero también cualquier aporte. Si tú quieres ser voluntario, si quieres pertenecer, tu expertise, tu conocimiento, ¿por qué no? ¿Verdad? El hecho es crecer y crecer en coinonía y armonía y poder construir un futuro mejor. Así es. Para República Dominicana. Las puertas están abiertas y sé que juntos podemos hacer muchísimo más. ¿Un cierre? Claro, bueno, este diálogo empezó hablando de mí y creo que es una oportunidad, porque es la primera vez que he tenido la oportunidad de hacerlo, de decirle a esos jóvenes que están pensando qué hacer con sus vidas que precisamente hay un camino largo, no hay atajos por ese camino, hay esfuerzos que hacer, pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, para los que creemos y precisamente aspiramos a conquistar espacios y a abrir puertas por nuestras propias condiciones y méritos, se puede. No importa del lugar del que provengas, sencillamente tienes que esforzarte y tienes que dar lo mejor de ti, claro, basándote en tus principios, en tus valores y en esa decisión de conservarte inmutable a pesar de los cambios que la vida te puede poner en el frente que no sean compatibles con eso. Así que yo los animo a que sigamos emprendiendo juntos como el concepto general y que bueno, de este lado también hay un servidor que si usted está viendo este programa y me desea contactar y necesita mi apoyo, ahí estoy también. Sí, danos por favor tus redes sociales y teléfono si es posible. Claro, todas mis redes sociales son @HaroldModestoS, todo corrido. En Instagram, en Twitter, en Facebook me pueden encontrar así. Mi teléfono es 809-853-4093, que es el mismo teléfono que uso en el Defensor del Pueblo. Así que si usted tiene alguna situación por la violación de sus derechos, usted me contacta y ya inmediatamente estamos haciendo algo por usted. Maravilloso, excelente, sin más que decir. Gracias por ser parte de Punto de Encuentro y vamos a seguir a Harold y vamos a conocer, aprender y a seguir conectando mentes con Punto de Encuentro. Síganos en nuestras redes sociales, Mirita Sosa, su servidora, y Harold Modesto, que estuvo aquí con tanta humildad y tanta apatía para transferirnos su conocimiento. Gracias a ustedes por recibir, aceptar y compartir este contenido. Hasta luego.